Bueno, en este último video de la clase 2 vamos a discutir un par de ejemplos empíricos para aplicar lo que vimos en esta clase. Entonces vamos a presentar algunos datos, a discutir cómo se estima por mínimos cuadrados y algunas otras cosas que surgen de la estimación de mínimos cuadrados, ¿no? De las que estuvimos discutiendo hoy. Este primer ejemplo es un ejemplo de economía de la educación. En este gráfico se ilustran datos, cada punto representa información sobre un distrito escolar. La información que tenemos de cada distrito escolar es el puntaje promedio que obtienen los alumnos de ese distrito en unas pruebas y en el eje horizontal la cantidad promedio de alumnos por maestro, o dicho de otra forma, el tamaño promedio de las clases en ese distrito escolar. Entonces, fíjense que, bueno, tenemos información de un montón de distritos escolares que nos informan distintos tamaños de clase promedio, distintos puntajes promedio. Si yo les pregunto a ustedes si ven en este gráfico algún tipo de relación entre estas dos variables, posiblemente ustedes me dirían que sí, que parece haber una relación negativa, es decir, que en general cuando aumenta el tamaño de clase, más alumnos por maestro, se reduce el puntaje promedio en ese distrito, ¿no? Pero que la relación es muy inexacta, es decir, esta nube de puntos está muy dispersa. Entonces, si computáramos la correlación entre estas dos variables, nos daría un coeficiente de correlación negativo, pero seguramente no demasiado grande, ¿ok? ¿Qué quiere decir no demasiado grande? Más cerca del 0 que del -1, ¿cierto? Muy bien. Lo que nos vamos a preguntar ahora es si podemos resumir la información de estos datos mediante un modelo lineal. Entonces proponemos una regresión lineal que explica el puntaje en función de la cantidad de alumnos por maestro y vamos a ver con qué regresión estimada podemos resumir estos datos. Bueno, de meter estos datos en la fórmula de los estimadores mínimo cuadráticos, lo que obtenemos es esta regresión estimada. O sea, acá están los valores de la realización de alfa sombrero, la realización de beta sombrero. Fíjense que efectivamente la pendiente estimada del modelo es negativa, menos 2,28, y la recta de regresión estimada, si la dibujamos en el gráfico, es la que aparece en rojo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, fíjense cómo a simple vista pareciera que esta recta de regresión de mínimos cuadrados pasa por el medio de la nube de puntos. Efectivamente sabemos que así tiene que ser porque esto lo estimamos por mínimos cuadrados. Así que sabemos que si sumamos todos los errores positivos, es decir, de todos los puntos que están por encima de la regresión, van a compensar exactamente todos los errores negativos correspondientes a los datos que están por debajo de la regresión, ¿no? Esa es la primera de las propiedades algebraicas. Otra propiedad algebraica que vimos, creo que es la número 3, vimos que la recta de regresión pasa por las medias muestrales, es decir, es otra noción de que la recta de regresión pasa por el centro de los 9 puntos, es pasar justamente por las medias muestrales. Y las medias muestrales en este gráfico están representadas por estas líneas discontinuas. Esta es la media muestral del puntaje y esta es la media muestral del tamaño de clase, ¿no? Alumnos por maestro. Fíjense cómo en la intersección de esas dos líneas pasa la regresión estimada en rojo. Muy bien. Vamos a ver un poquito la interpretación que podemos aprender de esta regresión estimada. Acá tenemos que recuerden que la pendiente estimada es menos 2,28. ¿Qué nos está informando? Bueno, nos está informando que si aumentamos en 1 el ratio de alumno por cada maestro, es decir, si aumentamos en un alumno el tamaño promedio de clase, cae el puntaje
en menos 2.3, digamos, para redondear, ¿ok? Dicho de otra manera, imagínense que queremos pensar qué ganamos en términos de mejora del desempeño de los alumnos si reducimos el tamaño de clase para pasar de un distrito como estos, que tienen alrededor de 25 alumnos por clase en promedio, a un distrito de los que tienen clases menos numerosas, ¿no? Como estos, que tienen 15 alumnos por clase. Entonces nos estamos preguntando, ¿cuál es el cambio que espero, la ganancia que espero en el desempeño de los alumnos en un distrito escolar si achico el tamaño de clase en 10 alumnos? Eso implica movernos desde un extremo al otro, ¿no? En términos de tamaño de clase de toda la de los distritos escolares que tenemos. Bueno, resulta que si el cambio en el ratio de alumnos fuera de 10, o sea, menos 10, estamos esperando un aumento del puntaje de unos 23 puntos. ¿Ok? Entonces, síganme en esta cuenta. Es mejor por ahí si hacemos la cuenta aquí. Fíjense ustedes, miren la regresión estimada y calculen cuál es el puntaje. Este es el puntaje predicho, ¿sí? La estimación del puntaje, si X, que en nuestro caso son alumnos por maestro, o sea, tamaño promedio de la clase, fuera igual a 25, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el puntaje predicho? Si ustedes reemplazan X igual a 25 en la regresión estimada, esto les da 641,9, ¿sí? Casi 642. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con el puntaje predicho si baja la cantidad de alumnos en 10 alumnos por clase? ¿Sí? Bueno, resulta que si la cantidad de alumnos fuera 15 en vez de 25, el puntaje predicho, bueno, puntaje para x igual a 15 es igual a eh, 667, si se vieron las cuentas, con, bueno, 1. Es decir, ¿cuál es el cambio en el puntaje que esperamos resulte de esta reducción en el tamaño de clase? Bueno, es alrededor de 23, ¿no? Alrededor de 23, un aumento de 23 puntos promedio. Entonces, la pregunta podría ser, fíjense que esto representa una mejora respecto del puntaje promedio inicial de apenas algo así como un 3%, ¿no? Mejoraron los resultados un 3%, cuando en realidad estamos más que reduciendo a la mitad el tamaño de clase. Entonces nos podríamos preguntar, ¿y es suficiente esta mejora en el puntaje que esperamos obtener para embarcarnos en una política como esta de reducción de el tamaño de las clases tan grande? Bueno, depende, no sé cuánto sale reducir el tamaño de las clases, pero me imagino que no debe ser barato. Imagínense que si tenemos una clase de 20 alumnos y queremos tener dos clases de 10, necesitamos construir un aula y contratar otra maestra, ¿no? El doble de recursos y eso sale caro. Entonces, en todo caso, la respuesta a si esta mejora en el puntaje que esperamos es lo suficientemente importante como para justificar una inversión de esta magnitud en reducir el tamaño de las clases, ya es una respuesta que excede obviamente este ejercicio y tiene que ver con considerar los costos, por ejemplo, de esta política, ¿no? Pero es bien relevante pensar que esto finalmente se ha constituido, en este simple ejercicio que hicimos, se constituyó en una herramienta para cuantificar al menos el lado de los beneficios de una política que estamos intentando evaluar. Una política, por ejemplo, de construcción de aulas,
de tratar de atraer maestras de otra región para que trabajen en esta región, etcétera, ¿no? Y los costos de esa política, por supuesto, habrá que contrastarlos con los beneficios que en este caso están medidos por una mejora en el desempeño de los alumnos. Entonces, fíjense cómo para una pregunta particular como ¿cuán grande es el cambio que esperamos en el desempeño de los alumnos de cambios en el tamaño de clase? Hemos podido responder esta pregunta con este modelo simple de regresión, pese a que si nos fijamos cuál es la bondad del ajuste de este modelo, ¿qué esperan que sea? Yo esperaría que sea muy chica la bondad del ajuste, ¿no? El R cuadrado. ¿Por qué? Porque los datos están muy dispersos alrededor de la línea de regresión. Es decir, esta recta de regresión, como resumen de todos los determinantes del puntaje, de por qué los puntajes entre distritos escolares difieren, bueno, la explicación que nos da el tamaño de clase es un cachito muy chiquito de esa realidad, ¿no? Bastante más compleja, por supuesto. Esto tiene que ver con que hay factores inobservables que determinan el desempeño académico de los chicos. Imagínense que estos distritos escolares difieren, además de en el tamaño promedio de las clases, difieren en el nivel socioeconómico de las familias, en la infraestructura de las escuelas. Es decir, todas esas cosas pueden ayudarnos a entender por qué, más allá del tamaño de clase, los puntajes entre distintos distritos difieren. Entonces, la pregunta de cuán buen resumen es esta recta de la 9 puntos nos la da, ya vimos, el R cuadrado. Y el R cuadrado en este ejemplo es 0.049, es decir, un poquito menos que 5%. Solo un 5% de la variabilidad de los puntajes es explicada por el tamaño de la clase. Entonces, volviendo a la discusión anterior, eh, el hecho de que podamos explicar solo un 5% de por qué los puntajes varían entre distritos escolares, nos está diciendo que hay un 95% de las razones por las que los puntajes varían que nosotros no los estamos tomando en cuenta en este modelo. En ese sentido, nuestra regresión no es un buen resumen de los datos. Si yo quisiera estimar el puntaje promedio de otra región usando los resultados de nuestra regresión, eh, haría una predicción muy mala si me baso solamente en el tamaño de clase, porque hay un 95% de la historia que no estoy contando. Ahora, si mi objetivo no es resumir los datos, contar por qué los puntajes difieren entre un distrito y otro, sino entender cómo se relacionan entre sí estas dos variables, mi modelo puede estar haciendo el trabajo correctamente. ¿Ok? Puedo estar respondiendo bien cuál es el cambio de puntaje asociado a cambios en el tamaño de la clase, aunque el R cuadrado sea bajo. Entonces, eh, una cosa es querer poder explicar gran parte del fenómeno. Eso es muy importante cuando nosotros queremos predecir, por ejemplo, saber cómo se comportan las variables económicas hoy para predecir cuál va a ser la inflación mañana, la tasa de interés, cuánto esperamos crecer en el periodo que viene. Ahí es muy importante entender bien la mayor parte del fenómeno. Ahí es muy importante tener un modelo que tenga un R cuadrado muy alto. Ahora, si lo que nosotros queremos es estimar bien el coeficiente que acompaña una variable, para entender cómo esas dos variables, la dependiente y la explicativa, se relacionan, no necesitamos un R cuadrado alto. ¿Ok? Entonces, es en este sentido que yo les decía al final del video anterior que la pregunta de cuán alto tiene que ser el R cuadrado para que nos deje contento con nuestro modelo, y dije, esa pregunta es tramposa. ¿Por qué? Porque depende para qué querés el modelo. Si querés el modelo para predecir, necesitas un R cuadrado alto. Eso es lo que van a ver ustedes en Econometría 2, cuando vean series de tiempo, y una de las importantes funciones de los modelos que vean de series de tiempo va a ser la de predecir lo que pasa mañana con lo que sabemos que pasó hoy, que pasó ayer, etc. Ahí necesito entender bien lo que está pasando hoy y lo que pasó históricamente. Necesito un R cuadrado alto.
mucho ajuste. Si yo lo que quiero entender es cómo se relacionan Y con X, más allá de que haya otro montón de cosas que intervienen en la determinación de Y, no necesito un R cuadrado alto, ¿ok? Necesito estimar bien beta sombrero. Y nosotros en este curso vamos a aprender a estimar bien beta sombrero. Muy bien. Vamos a otro ejemplo, ahora un ejemplo más de la macro. Y este ejemplo, la idea es mostrarles un poco recapitulando lo que vimos la clase pasada, donde decíamos que la econometría interactúa con la teoría económica, o sea, la observación de los datos que propone la econometría tiene una interacción de ida y vuelta permanente con las intuiciones y las ideas económicas. Hay como una retroalimentación. Entonces vamos a ver un ejemplo, empezando de la teoría justamente, viendo cómo la teoría puede motivar un análisis empírico y aplicando el análisis empírico mediante un modelo lineal, estimando por mínimos cuadrados, que es lo que aprendimos hoy. Así que con este ejemplo vamos a tratar de integrar toda la discusión de la clase pasada y lo que aprendimos hoy de estimación. Entonces vamos a proponer el ejemplo estudiando la función de consumo keynesiana. Esto es algo que ustedes han estudiado en macro. Ustedes saben que Keynes en los años 30 escribió el libro La teoría general del interés, la ocupación y el dinero, y él lo que hizo fue establecer que existía una relación estable entre consumo e ingreso agregados, ¿no? Estos son el consumo nacional y el ingreso nacional, estamos hablando de variables a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces dijo, bueno, hay una relación estable entre estas dos variables, voy a representar mediante una función f de alguna manera esa relación estable. Entonces acá estamos estrictamente en una idea económica, en una teoría, ¿ok? Lo que también hizo Keynes fue proponer que existían algunas regularidades en la relación entre el consumo y el ingreso agregados. Por ejemplo, que la propensión marginal a consumir es positiva, pero menor a 1, es decir, que de cada peso de ingreso, por cada peso en que aumenta el ingreso, el consumo aumenta, pero una parte de ese aumento del ingreso se ahorra. Formalmente eso puesto en derivadas nos dice que la derivada del consumo respecto del ingreso está entre 0 y 1, esa es la propensión marginal a consumir. Otra cosa que también dijo Keynes es que la propensión media a consumir cae cuando aumenta el ingreso, es decir, que el cambio en este cociente, este es el consumo medio, fíjense, consumo sobre ingreso, ante aumentos del ingreso es negativo, es decir, la propensión media a consumir cae cuando aumenta el ingreso. Es decir, esto nos diría que en economías más ricas eh, deberíamos esperar, si esto es verdad, deberíamos esperar tener una propensión media a consumir más baja, ¿no? Que en economías más pobres, porque habría más ahorro en las economías más ricas. Muy bien. Y el consumo también depende de otras situaciones y de las necesidades subjetivas, hábitos, etcétera, de una determinada sociedad. Es decir, nos dice que más allá de que él observa una relación estable y que cumple con ciertas propiedades, como las que están representadas por estas dos expresiones, hay otras cosas más allá del ingreso que afectan al consumo. Entonces, esas otras cosas dice situaciones, necesidades subjetivas, hábitos, ¿no? Lo cultural definitivamente afecta al consumo agregado más allá de los niveles de ingreso de una determinada sociedad. Entonces, vamos a ver cómo estas ideas de Keynes abren la puerta a una formulación teórica simplificada. O sea, la anterior es una formulación teórica, acá le ponemos una forma funcional particular, que es la forma funcional para el consumo lineal. Entonces decimos, bueno, si la forma funcional del consumo, esa función f, ¿no? General que propone Keynes, fuera lineal, fuera una función de consumo igual a más b por el ingreso, los postulados keynesianos se satisfacen para ciertos valores particulares de estos parámetros A y B. Entonces, si es cierto que la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1, B tendría que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Fíjense que B es la derivada del consumo respecto del ingreso.
Y si fuera cierto que la propensión media a consumir es decreciente en el ingreso, tendría que ser cierto que A es positivo, ¿ok? Porque la derivada de este cociente respecto al ingreso es menos A sobre el ingreso al cuadrado, que es negativa solo si A es positiva, ¿no? Muy bien. Entonces, una motivación para encarar un análisis empírico podría ser evaluar si efectivamente para ciertos datos, para cierta economía en cierto momento del tiempo, es cierto, por ejemplo, que va a estar entre 0 y 1. Entonces, estas proposiciones teóricas dan las bases para un estudio empírico. Entonces, para decir, bueno, a ver, la teoría propone esto, puede haber toda una discusión acerca de cuál es la intuición detrás de este comportamiento, por qué la propensión marginal a consumir estaría entre 0 y 1, pero vayamos a los datos y veamos si para ciertos datos en particular eso pasa o no. Así que bueno, estos son unos datos específicos, son datos de consumo e ingreso de Estados Unidos para la década del 70. Cada uno de estos puntos, fíjense que acá tenemos el consumo agregado, acá tenemos el ingreso agregado, y cada uno de estos puntos representa la observación para un año, ¿ok? Fíjense que tenemos 10 puntos. Fíjense cómo parecería haber una asociación definitivamente positiva y bastante fuerte, ¿no? Una correlación positiva bien alta, esperamos, de una nube de puntos como esta. Entonces, los datos, perdón, volvamos atrás, pero definitivamente los datos no están alineados, es decir, la relación que proponíamos en la página anterior, que venía de la teoría, que era una función lineal exacta entre consumo e ingreso, no da cuenta correctamente de lo que observamos en los datos. En los datos observamos que parece haber una relación aproximadamente lineal, pero aproximadamente lineal. Tenemos que dar cuenta de que esa relación no es exacta. Entonces, para plantear un modelo empírico, vamos a partir de esto, que observamos que los datos se ajustan solo aproximadamente a una relación lineal y por lo tanto una relación determinística es inadecuada. Entonces, vamos a proponer un modelo lineal, ahora sí, para dar cuenta de lo que observamos empíricamente. Este ya es un modelo empírico. Esto tiene la pinta de los modelos con dos variables que hemos estado estudiando. Fíjense cómo partimos de algo parecido a lo que nos proponía la teoría, pero aparecen dos cuestiones importantes. En primer lugar, aparece un término aleatorio para dar cuenta de otras cosas que afectan al consumo, más allá del ingreso. Y además aparecen los subíndices y, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo que esta relación es válida para mi muestra. ¿Ok? Entonces, la validez de una teoría es universal. La validez de un estudio empírico es particular. Es para una muestra particular. Muestra particular va a ser, en nuestro ejemplo, para los Estados Unidos en la década del 70. No tiene por qué ser válido para los Estados Unidos en otra década, o no tiene por qué ser válida para otro país en la misma década. ¿Ok? Entonces, recuerden todos los elementos de nuestro modelo lineal. La parte A más B por el ingreso es la función de regresión, es la parte del consumo que se determina sistemáticamente a partir del ingreso. Y el término aleatorio, mu sub i, recuerden que lo interpretamos como que resume el efecto de todos los otros factores inobservables que afectan al consumo agregado para cada año más allá del ingreso, y que a fines de la modelización lo consideramos aleatorio, ¿no? Es algo que no observamos, no sabemos qué es, sabemos que existe, es útil modelarlo como una variable aleatoria. Muy bien. No debería haber nada sistemático en el comportamiento de los inobservables, ¿sí? Muy bien. Bueno, esta es la pinta que va a tener la hoja de cálculos, donde ustedes tienen la base de datos, ¿no? Acá están los datos para todos los años, en la década de los 70, de ingreso disponible, de consumo, y a partir de estos datos, si ustedes aplican las fórmulas 3 y 4 o 3 y 4' que aprendimos hoy, van a poder estimar alfa sombrero, beta sombrero, luego van a poder calcular esta columna, que es el consumo estimado, los errores de estimación, los errores de estimación al cuadrado, o sea, todas las cosas que hoy aprendimos. Muy bien.
A fin de cuentas, la recta de regresión estimada por mínimos cuadrados con los datos anteriores es esta que aparece acá. Graficada en rojo, tiene una ordenada al origen de menos 68 más o menos y una pendiente de 0,98. Entonces, pasemos a interpretar estos coeficientes. Fíjense que vayamos primero a la pendiente, ¿no? 0,98. Esa es la estimación de B, es B sombrero. Acuérdense que era la propensión marginal al consumo. Lo que nos está diciendo este número es que por cada aumento de $1.000.000, fíjense bien que el ingreso está medido en millones de dólares, el consumo aumentó en promedio 0,98 millones de dólares durante los años 70. ¿Ok? Entonces, a simple vista, y ahora voy a aclarar por qué estoy diciendo a simple vista, este número es menor que 1 y sugiere entonces que la propensión marginal a consumir estaría por debajo del 1 y sería positiva, tal como Keynes propuso, ¿no? Pero recuerden que les estoy diciendo a simple vista y dentro de un ratito eso va a quedar claro. En segundo lugar, la ordenada al origen es una especie de consumo autónomo, ¿no? Nos dice, si el ingreso fuera cero, ¿cuánto sería el consumo, cuánto predecimos, cuánto estimamos que sería el consumo de esta sociedad? Y lo que acá predecimos es que el consumo sería negativo, ¿no? Esto, dos cosas voy a decir. En primer lugar, recuerden que esto es la estimación de A. El segundo postulado de Keynes nos decía que la propensión media a consumir caía con el ingreso. Y para que eso sea cierto, A tendría que haber sido positivo. Fíjense que esto en principio eh, contradice la proposición de Keynes. Ahora bien, ¿podemos interpretar a rajatabla la ordenada al origen de nuestro modelo? Volvamos al gráfico anterior. Fíjense cuál es el rango de variación de los datos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué valores de ingresos observamos en la muestra que estamos considerando? Bueno, desde un ingreso de 750 millones mínimo a un ingreso de 1.000 millones. Esa es la variación que tuvo nuestra variable explicativa, el ingreso, en el periodo analizado. No hay nada en nuestros datos que nos informe acerca de cuál habría sido el nivel de consumo de esta sociedad para un ingreso cero. Estamos muy lejos del cero, entonces imagínense, a la izquierda me tengo que salir de la pantalla a cuántos metros para llegar a un ingreso igual a cero, ¿ok? Entonces, la ordenada al origen ayuda, acuérdense la discusión que tuvimos hoy con las propiedades de la regresión estimada por mínimos cuadrados. La suma de los errores de estimación es cero, siempre que haya una ordenada al origen en el modelo. La ordenada al origen ayuda a ubicar bien la recta de regresión estimada para que pase bien por el medio de la nube de puntos. ¿Ok? Entonces, nos ayuda para un buen ajuste, para el mejor ajuste posible. ¿En qué caso tendría una interpretación económica la ordenada al origen de nuestro modelo? Bueno, si nuestros datos están cerca de un X igual a cero, en este caso de un ingreso igual a cero. Si nuestros datos no están cerca de esos valores de las X, no es bueno interpretar, extrapolar nuestros resultados, que son válidos para este rango de ingresos, no está bueno extrapolarlos para un rango de ingresos muy diferente, porque tal vez la relación entre consumo e ingresos para ingresos mucho más bajos que los que observamos aquí no es la misma que estamos describiendo con estos datos. ¿Se entiende entonces? Ojo con la interpretación de la ordenada al origen del modelo. Literalmente siempre la podemos interpretar, ¿no? Es el valor predicho del consumo cuando el ingreso sea cero. Ahora, ¿realmente queremos sacar conclusiones acerca del consumo predicho si el ingreso fuera cero a partir de datos donde el mínimo ingreso son 750 millones?
¿Mm? No, la respuesta es no. Entonces, no siempre podemos interpretar la ordenada al origen económicamente. Sería deseable interpretarla solo en aquellos casos en que nuestros datos estén cerca del origen de coordenadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá es el punto, volviendo a lo que les decía, cuidado con las conclusiones que surgen de extrapolar la relación a valores de las variables fuera del rango de los datos. Y acá, volviendo el último punto aquí, quiero volver a un punto que les comentaba antes. Acá les dije, B sombrero es 0,98, que a simple vista es menor que 1, ¿ok? ¿Qué quiero decir con simple vista? Quiero decir que estas son estimaciones puntuales. Acuérdense, los estimadores son variables aleatorias. Para una realización de la muestra, tengo una realización de los estimadores, valores. O sea, 0,98 es un valor, pero yo no me puedo olvidar que este 0,98 podría haber sido otra cosa si yo obtenía otra muestra en vez de la que obtuve. Entonces, es necesario evaluar mediante test de estadísticos cuán distinto es este número del 1, por ejemplo, si realmente es menor que 1. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir con este ejemplo. Recuerden que yo les mostré la planilla de cálculo en un par de filminas atrás, que surgía de la estimación del modelo de consumo en función del ingreso para los datos de Estados Unidos. Si ustedes grafican los errores de estimación, o sea, los residuos en el eje vertical, contra el ingreso en el eje horizontal que surgen de estimar ese modelo, se van a encontrar con este gráfico. Fíjense que esto es más o menos lo que estábamos hablando en el video previo, ¿no? Acá vemos dos propiedades algebraicas. En primer lugar, si ustedes calculan todas las distancias verticales y las suman, les van a dar lo mismo que la distancia vertical de estos tres puntos abajo. Es decir, los errores de estimación negativos exactamente compensan a los errores de estimación positivos. Y por otro lado, pareciera no haber correlación entre los residuos y el ingreso. Y más que pareciera, tenemos que decirlo con rigurosidad. Como estimamos por mínimos cuadrados, sabemos que la correlación entre estas dos variables es exactamente igual a 0, por la segunda propiedad algebraica. ¿Okay? Entonces, a simple vista, eso es lo que parece, que no hay relación, pero sabemos que exactamente la correlación es 0 por la segunda propiedad algebraica. Muy bien. La regresión estimada pasa por las medias muestrales, así que si en el gráfico que les mostraba hoy de consumo, ingreso y la regresión estimada por mínimos cuadrados superpongo las medias muestrales del consumo y el ingreso, lo que vamos a ver es que la regresión pasa justamente por la intersección de las medias muestrales. ¿Ok? Muy bien. La bondad del ajuste en este ejemplo es del 99%, el R cuadrado 0,99, cosa que podíamos intuir, ¿no? Que había una relación muy estrecha entre el consumo e ingreso en esta década. Y por último, déjenme mostrarles la relación que hay entre consumo e ingreso en otra década en Estados Unidos. Olvídense por un momento de los datos que están acá encerrados en el óvalo, ¿no? Olvídense de esos datos. Supongamos que la nube de puntos fuera únicamente la que está fuera del círculo rojo y que estimamos una regresión de consumo e ingreso entre esas, usando esos datos. Bueno, lo que obtenemos es una relación como esta con conclusiones parecidas a las que sacamos en el gráfico anterior. Ahora bien, resulta que otra de las cosas que decía Keynes es que además del ingreso hay otras cosas, ¿no? Situaciones, cuestiones culturales que afectan al consumo de una nación más allá del ingreso. Entonces, miren lo que pasó en la década de los 40, específicamente entre el 42 y el 45,
Estos datos son datos de consumo e ingreso para los años en los que Estados Unidos participó de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial en el año 42 y sistemáticamente para todos esos años la relación entre el consumo y el ingreso está por debajo de lo que hubiéramos dicho para todo el resto de esa década. Esto quiere decir que había algo más allá del ingreso que tiraba para abajo el consumo. Em, y efectivamente, el consumo estaba racionado en la guerra, se estaban produciendo armas, no se estaba sembrando maíz, ¿ok? Entonces, esto un poco habla de esas otras cosas que acá quedan, bueno, quedan alevosamente manifestadas en esta década, ¿ok? Muy bien. Y con esto terminamos la clase. Estas son las lecturas sugeridas para la clase 2, el capítulo 1 de las notas de clase y el capítulo 2 del libro de Woolrich. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.